JD Lo News. Bienvenidos a JD Lo News, el noticiero donde el Código Penal no se queda solamente en los libros, sino que también se relaciona con las noticias del día a día. Hola Doc John, ¿cómo has estado? Excelente, Doc Hernán Darío, ¿tú qué tal? ¿Qué tal el fin de semana con festivo? Bien, Doc, descansando un poco y viendo las noticias de nuestro país. Un poco anonadado, Doc, con tantos trancones que hay cuando hay festivo Sí. aquí en la entrada de Bogotá. Es impresionante, sur, norte, occidente, todo congestionado, Doc. Complicado. Vamos a ver los titulares del día de hoy. Claro que sí, Doc. Vamos a hablar del asesinato de un joven de tan solo 19 años a manos de un habitante de calle, Doc. Doc, también vamos a ver que un hombre en la terminal de transporte de Salitre en la ciudad de Bogotá agredió con arma blanca a 2 personas. De igual manera vamos a hablar del tan esperado sentido del fallo de Diego Cadena, ex abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También vamos a analizar que el Gaula desmanteló, Doc, un call center criminal en la cárcel de Duitama, Boyacá. Es increíble, Doc, cómo cometen tantos ilícitos dentro de las cárceles, ¿no, Doc? Tal cual, Doc. Bueno, Doc, y sin más preámbulo, adentrémonos en las noticias del día de hoy. Doc, y la primera noticia que vamos a analizar el día de hoy fue una persona de la tercera edad que en el terminal de transporte en Salitre, en la ciudad de Bogotá, con un arma blanca, Doc, empezó a agredir a las personas que estaban esperando el taxi adentro de la terminal. Y es muy curioso ver, porque tú vas a ver que llega él caminando normal y un momento a otro una persona está esperando para el taxi y saca un arma blanca y de una vez. Sin razón alguna. Sin razón alguna, y lo hace más o menos pues por el lado del estómago, pensaría yo. Doc, ¿qué estará pasando en Colombia? Increíble. Sí, No es, o sea, es un fuera actuar el que no es primer normal. caso que uno viese, pero yo creo que semanalmente que dejen ver los medios, por lo menos 2, Doc. Exacto, Doc, increíble. Pero esto se pone más curioso aún, Doc, porque después de lesionar a estas personas, él se empieza a autolesionar, empieza a provocarse puñaladas él mismo. En ese momento pues reacciona las personas, la policía reaccionó rápido, lo logran coger y quitarle el arma blanca. Dicen que reaccionan el personal del terminal para ayudar a los heridos. Hay una persona que sí quedó un poco más herida de gravedad, que fue llevada a la clínica Occidente cerca de la terminal, donde lo atendieron y pues ya dice la noticia pues que salió de un estado de gravedad o algo, y que la fiscalía va a imputar el delito de lesiones personales, Doc. Doc, delicadísimo ese tema, o sea, ya no puede ni siquiera uno llegar en un bus o ir a una terminal de transporte público Y estar tranquilo. Y estar tranquilo, ¿no te imaginas? O sea, Ahora uno- toca estar mirando para todo lado, ¿no? Por todas las noticias que hemos visto, y es mejor, Doc, porque uno no sabe realmente lo que pueda pasar. Pero bueno, Doc, analicémoslo de la perspectiva Penal, jurídica. Doc, Sí, cuéntanos por favor. ¿qué puede pasar acá? ¿Qué pasó ya? ¿Lo imputaron? ¿Lo capturaron? Cuéntanos por favor el contexto. Lo que dice la noticia, Doc, es que a ella lo capturaron como tal y que le imputaban delito de lesiones personales. Pero aquí lo interesante es que la gente se puede preguntar, venga, ¿y por qué no le imputaron el delito de tentativa de homicidio? Y eso se vuelve un poco complejo, poder diferenciar cuándo se le imputa lesiones personales o cuándo tentativa de homicidio, porque realmente el tema probatorio tiene que entrar a demostrar que la agresión realmente iba destinada a quitarle la vida a la persona para que sea una tentativa de homicidio. Si vemos que no iba destinada, la manera como se cometió la conducta, cómo se cometió o dónde se lesionó a la persona, pues ahí es donde se puede desvirtuar esto. Pero en el caso pertinente, Doc, lo van a mandar es por lesiones personales. Doc, ¿y le dieron medida de aseguramiento privativa de la libertad? No dicen todavía la información, Doc. También toca entrar a mirar, porque si le dan la lesión personal y si la lesión personal no tiene el tiempo que estipula el Código de Procedimiento Penal para poder dar la medida de aseguramiento, lo más seguro es que lo puedan dejar en libertad, Doc. O sea que si las lesiones personales se van simples y no agravadas, seguramente este tipo no irá con medida de aseguramiento privativo. Podría pasar, Doc, y ahí viene, oiga, complicado que una persona de esas vaya a estar afuera, Doc, que puede seguir haciendo daño y afectando a las personas. Pero yo diría algo, cuando tú ves en el video, Doc, y decíamos al inicio que con el arma blanca se agrega a la persona a la altura más o menos como por el estómago, al lado, sí. Entonces uno dice, bueno, esta lesión puede ser grave, claro, Doc, puede afectar un órgano vital. O sea, en lo que a mí respecta se configuraba más el tipo penal de tentativa de homicidio. Podría ser, Doc. Claro, entran muchas hipótesis y también cuando entramos a ver todo lo que son las lesiones personales, lo que pasa es que el Código Penal estipula varias clases de lesiones personales, Doc. Sí, claro. Que la lesión personal con incapacidad para trabajar y por enfermedad inferior a 30 días o de 30 días a 90 días o superiores a 90 días, o si dejó deformidad o una perturbación funcional o transitoria en un órgano, en el cuerpo. Bueno, son muchos temas que hay que analizar. Yo tengo una duda, Doc. Tengo entendido que las lesiones personales son un tipo penal querellable, ¿cierto?
¿cuándo deja de ser querellable, Doc? Doc, la mayoría, casi todos son querellables. Ahorita, sí, Doc, ahorita lo que, bueno, importante explicar a las personas qué significa que sea querellable. Significa que la única manera para que la fiscalía inicie la persecución penal es porque la persona que fue víctima vaya y presente la querella. Okay. No lo van a hacer de oficio. ¿Eso no se va de oficio? Eso no se va de oficio, Doc. Tienen que presentar la querella y, pues, qué particularidad tiene el delito querellable como tal, y es que este delito se puede conciliar, Doc, para terminar la persecución penal. O sea, la fiscalía dice, bueno, tenemos víctima, tenemos victimario, lo citamos, va a indemnizar. ¿Cuánto usted considera que fue su daño? O sea, que hasta que no se queme esa etapa de la conciliación, la fiscalía no da apertura formal ya al proceso penal. Al proceso penal, exacto. Doc, porque si se logra conciliar ahí, pues se acaba finalmente el proceso penal. Doc, y entonces, ahora, en este tipo, perdóname que te interrumpa, en el tipo penal, que en el caso, más bien en el caso concreto que yo voy a exponer ahorita más adelante en la siguiente noticia, de este habitante de calle, es muy similar a la noticia que estás contando, solo que efectivamente asesinó al muchacho. Claro, ya. O sea, que en el caso de que el muchacho no lo hubiera asesinado, ¿también hubiese sido por lesiones personales? Ahí lo más seguro es que hubiera sido tentativa de homicidio, porque la puñalada fue en el cuello y se entiende que la gravedad de la lesión podía llevar a que la persona pudiera fallecer. Directo a la yugular. Claro, exacto, como decimos comúnmente. Y también ahora te iba a decir anteriormente que con esta reforma a la justicia que se dio el Código Penal y Código de Procedimiento Penal, más se le hace énfasis, Doc, a estos delitos de lesiones personales culposas o dolosas para que se dé una reparación integral y se extinga la sanción penal. Claro, Doc, pues es que la Fiscalía, tengo entendido que el aparato judicial, el sistema judicial está congestionado hoy en día aquí en Colombia, Doc. Exacto. Entonces ahora nos queda ver es qué va a pasar con este señor, porque también algo muy importante y es entrar a mirar cómo era su capacidad mental, si tenía trastornos mentales, oye, porque pues nadie llega a una terminal de transporte donde hay personas y empieza con un arma blanca a lesionar. Esperar a ver las investigaciones en qué siguen, pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Claro que sí, Doc, pues entonces vamos a analizar la segunda noticia del día de hoy, ¿te parece? Claro que sí, Doc. Bien, Doc, la segunda noticia que vamos a tratar el día de hoy, yo creo que todos los hemos visto, Doc. El asesinato de un joven de tan solo 19 años en el municipio de Itagüí, Antioquia, a manos de una persona, un habitante de calle, Doc, sin razón alguna, sin razón aparente alguna, porque, ¿por qué te digo, Doc? Porque la hermana ha referido ya en varias oportunidades que sí existió como un contexto previo a los hechos, como que tuvieron una discusión previa. Yo creo que todos han visto el video, Doc, se los iba a enseñar, pero yo creo que todos los hemos visto. En el video, en el momento exacto en el que esta persona habitante de calle, sin razón alguna, le da 2 puñaladas en el cuello a un joven de tan solo 19 años que iba paseando con su perro. La hermana refiere que este tipo actúa así de esta manera única y exclusivamente porque el pelado no quiso darle una moneda, Doc. ¿Tú te imaginas? Claro, Doc. Y mira que es muy interesante lo que tú nos estás contando, porque he visto mucho las reacciones de las personas en las redes cuando uno ve el video y él pasa, o sea, va el joven con su perro y él pasa, no se ve que tengan como una conversación. No se ve. Pasa no se ve, y de un momento a otro él se regresa y lo agrede. Entonces, lo que está diciendo la hermana que tú comentabas, de que previamente ya había sucedido algo, pues toma mucha fuerza esa hipótesis. Presuntamente, ¿no? Doc, ¿no? Porque pues uno siempre está aquí exento de conocer realmente qué es lo que sucedió, ¿no? La hermana puede que esté especulando, puede que esté diciendo la verdad, pero nosotros no lo podemos afirmar de esa manera. Claro, no, y lo de presuntamente es muy importante, Doc, porque aún en el video se ve cuando él lo está agrediendo, y aún viendo eso, todavía tenemos que estar hablando de presuntamente. Doc, este tipo, puedes creer que posterior a los hechos fue capturado, la fiscalía lo individualizó, el juzgado, el juez de control de garantías efectivamente dio apertura a las audiencias preliminares, le imputaron el tipo penal de homicidio agravado, le dieron la oportunidad a esta persona de que efectivamente aceptaron los cargos, y el tipo, sin más ni menos, no aceptó los cargos, aún existiendo un video, un elemento de prueba documental contundente. Doc, o sea, se ve cómo él llega y ataca al joven
Claro. Sin razón aparente Sin alguna. razón aparente. Importante explicarle a las personas que nos están viendo, Doc, de qué es esto de aceptar cargos. Y es que cuando una persona la acaban de capturar, dentro de las 36 horas se tiene que legalizar la captura de esta persona, y lo primero que se hace es la audiencia de legalización de captura, donde pues cuentan lo que sucedió y todo. Finalmente viene la audiencia de imputación, donde la fiscalía le va a decir cuáles son los delitos, los hechos, los posibles años de prisión, y ahí se le pregunta, ¿usted acepta o no acepta? Y si acepta cargos ahí, se acaba el proceso, Doc, porque la persona se le da un descuento hasta del 50% y se acabó, y sentencia condenatoria. Tal cual, Doc. Bueno, por lo menos aquí la fiscalía o el aparato judicial ya decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Importante, Doc. Súper importante. ¿Por qué? Porque aparentemente la defensa va a querer declararlo, o va a querer más bien solicitar que le declaren inimputable, Doc. Era de esperarse, Doc, pero bueno, muy importante esa palabra que acabas de utilizar para las personas que nos están escuchando. En el proceso penal o en el derecho penal, Doc, ¿qué es una persona inimputable? Doc, el artículo 33 de nuestro Código Penal nos establece que las personas inimputables son aquellas que cuando cometen un delito no tienen la capacidad de comprender el ilícito que están cometiendo. En otras palabras, no tienen el raciocinio de hacerse un juicio de reproche, Doc, o en otras palabras, no comprenden qué es la conducta que están cometiendo y no saben que efectivamente están cometiendo un delito, valga la redundancia. Importante eso, Doc, que nos acabas de explicar. Muchas veces las personas no les gusta esto porque dicen, ¿cómo así? Entonces no se va a hacer pagar a la persona, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros en el ordenamiento jurídico penal tenemos unas reglas, y esas reglas es con las que jugamos, se podría decir, y no podemos cambiarlas. Entonces es muy importante lo que tú estás explicando, Doc, porque si se logra demostrar que esta persona es inimputable, si se llega, valga la redundancia, a demostrar también que cometió la conducta punible, las consecuencias van a ser muy diferentes. Esa es la pregunta que te tengo, Doc. ¿Qué consecuencias se van a dar cuando ya al final del proceso se dé esta sentencia que lo condene como tal, pero se demuestre que es un inimputable? Bueno, ahí va, dependiendo, ya te iba a decir, pero si efectivamente finalizando el juicio la defensa logra que el juzgado más bien establezca que esta persona es inimputable, seguramente no irá a pagar, o más bien no será condenado en un centro carcelario, sino que por el contrario, este tipo de condena se dará en un centro psiquiátrico, Doc, en un centro de rehabilitación, dependiendo también el trastorno o el tipo de trastorno, porque tenemos que tener en cuenta que la Corte ha establecido que no todas las personas con algún tipo de trastorno, ya lo ha dicho en varias oportunidades, son personas inimputables, Doc, también. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Doc, porque es verdad, la Corte Suprema de Justicia lo dice, porque el Código Penal dice quien tenga un trastorno mental, pero resulta que hay muchas clases de trastornos mentales, y hay algunas clases de trastornos mentales, valga la redundancia, que sí permiten que la persona sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, ahora bien, Doc, este también está ligado a un examen, Doc, de trastorno, porque eso no es que el juez lo vea. O sea, yo como abogado digo, el doctor Hernán Darío es una persona inimputable porque tiene este y este tipo de trastorno, y que el juez lo vea y diga, sí, este perno está como un poco esquizofrénico. No, tiene que existir un examen médico legal que refiera que efectivamente Hernán Darío es una persona con este tipo de trastorno específicamente. Ojo, para que el juez lo considere. No quiere decir que una vez ese examen médico establezca que tú tienes un trastorno y el juez te declare inimputable de manera inmediata. Eso no es así. Todo tiene sus ritualidades, efectivamente. Claro, porque hay que probarlo. Claro, porque si no en este momento ya no le hubieran dado una medida de aseguramiento privativa de la libertad, sino que seguramente estaría en un centro ya de psiquiátrico. En un centro psiquiátrico, sí, por decirlo así, Doc. Sí, es verdad, Doc, eso que tú dices, y por eso es que los inimputables son las personas con trastornos mentales en el caso pertinente que estamos viendo, pero también los menores de edad, y por eso es que al menor de edad lo envían a un centro especializado que no va a ser una cárcel para mayores. Igualmente pasa con la persona con trastorno mental, se le envía al centro psiquiátrico o hospitalario especializado. Ahora bien, no es que él vaya a quedar excluido de la responsabilidad de tipo penal en caso dado, no, efectivamente no va a ir a un centro penitenciario carcelario, pero sí tendrá que cumplir por el asesinato de este joven, algún tipo de condena, Doc. Claro, Doc. ¿Y por qué es importante demostrarlo? Porque nosotros como abogados lo sabemos, que muchas veces la estrategia de la defensa es hacer pasar a alguien como inimputable cuando no lo es, Doc. Si nosotros tenemos cartas para jugar, lo vamos a jugar, Doc. Exacto, suele pasar. Lamentable, Doc, que
esto se vea tan seguido, ¿no? Aquí en Colombia, Doc. O sea, exacto. De antemano yo creo que la familia debe estar destrozada, pues claro. Imagínate, iba para la veterinaria con su perrito paseando, como tal cual. O sea, yo puedo enviar a mi hija perfectamente a hacer eso, Doc. Exacto. Se levanta un tipo, no le da uno una moneda. O sea, nosotros tenemos la obligación de darle monedas o de darle a todas las personas que nos piden. O sea, todas las personas que están en la calle, habitantes de calle, nos piden monedas, y si nosotros no les damos, toca tener miedo. Sí, toca tener miedo, y tampoco la idea es que podamos caminar tranquilos por las calles de nuestro país. No, Doc, y el tipo tiene 77 años, que se pudra allá en la cárcel, es hijo de madre. Doc, como tercera noticia el día de hoy, vamos a analizar el operativo que llevó a cabo el Gaula de la Policía en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde funcionaba un call center donde estaban extorsionando, se hacían pasar por policías, se hacían pasar por un funcionario de la fiscalía y amenazaban que si no pagaban, pues efectivamente les iban a quitar la vida. Se lleva a cabo por parte de 150 uniformados a más de 300 celdas. Encontraron 50 celulares, 5 modems de internet, imagínate. Doc, ¿sabes? Esto me parece el colmo del colmo, Doc. Uh-huh. Ahí fuera de la cárcel del Barne, de máxima seguridad de Cómbita, las personas han pasado tutelas, demandas, quejas, porque no tienen señal de internet, Doc. O sea, esto sí sí, de verdad, Doc, de verdad. O sea, yo tengo conocimiento porque las he leído. Sí. Esto sí me parece el colmo de los colmos, Doc. O sea, los presos tienen internet y los ciudadanos habitantes del municipio de Cómbita, Boyacá, no los tienen, Doc. Justamente porque obviamente hay redes dentro de la cárcel que interfieren en las señales, Doc. Claro. Uy, esto sí que me deja un poco más anonadado. Claro, impresionante, Doc. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué está pasando en las cárceles de Colombia? Porque esta no es la primera vez. Aquí también en Bogotá, en la Picota, han encontrado, en la Modelo. Entonces, ¿qué está pasando? Y desafortunadamente, una conclusión a la que llegamos es que aquí hay personas del IMPEC presuntamente que están ayudándoles para ingresar. Porque nosotros que hemos estado en las cárceles, Doc, que hemos sido como abogados, que uno tiene que ir a entrevistarse con el cliente, las requisas que nos hacen, la cantidad de firmas que hay que hacer, allá no se puede ingresar nada así de fácil. Esto tiene que ser que ya hay algo internamente funcionando. Doc, yo sé cómo entrar fácilmente, iba a sacar mi billetera, sí, pero luego te explico cómo podemos entrar con los guardias del IMPEC, Doc, un poco fácil, ¿no? Sí, presuntamente, ¿no? Porque no sabemos, pero pues todo cae como por su sentido común, porque no tiene lógica que todo esto... No, Doc, obviamente tienen que tener ayudancia de los guardianes del IMPEC, porque las familias no entran, y menos un modem así grande, bueno, no 1 o 5. Fuese una SIM card, bueno, vaya y venga, pero modem, celulares, Doc, tenían 20 SIM card, 1 kilo de marihuana, Doc, tenían. Casi 23 puñales, no, mejor dicho, allá era... la fiesta allá adentro. Claro, eso es como si no fuese. Y sabes que también tengo conocimiento, yo aproximadamente hace un año fui apoderado de confianza de aquí de uno de los famosos plumas de la cárcel de la Modelo, sí, Doc, justamente también por extorsión y estafas. Okay. Doc, recibían ingresos de más de 300 millones de pesos semanales. Por las extorsiones. Por las extorsiones, claro, y las estafas, Doc, que oficinas de Nequi, que oficinas de Aviancaso. Yo no entiendo cómo la gente hoy en día sigue cayendo en estas estafas, en estas extorsiones, aún sabiendo que son internas desde las prisiones, claro, del Estado colombiano, Doc. No, y a veces pasa, Doc, y es que son muy creíbles, ¿no te ha pasado? Te llaman y, mire que soy su mamá, soy su primo, y tienen la misma voz, saben los datos de dónde vives, la placa del carro. Una jugada que le hacen es que primero te llaman y te dicen, mira, nosotros somos de la telefonía de tu operador, por favor apaga el celular por tanto tiempo porque tenemos que revisar algo, y en ese momento aprovechan y llaman al familiar, le dicen esto, y claro, cuando el familiar va a llamarlo a uno, el celular de uno está apagado y se creen la historia. Hay que tener mucho cuidado, y más de esos números desconocidos que llaman a los celulares. Indignante, Doc, pero bueno, metámonos más en el tema jurídico, porque nosotros ya echamos mucho chisme aquí en la noticia, pero no, analicémoslo, claro, más jurídicamente. Es verdad. ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué implicaciones de tipo penal tienen a las personas que les hallaron todos estos elementos que nos estás nombrando, Doc? Claro, Doc. Lo primero que va a pensar las personas es, oiga, ellos ya están en la cárcel, ¿los van a mandar para la cárcel? Pues no, porque ya están en la cárcel. Pero déjame te explico cómo funciona eso, Doc, porque resulta que ellos ya están en la cárcel purgando la pena por X o Y delito. Pero al momento que ellos los encuentran cometiendo un nuevo delito, se les abre un nuevo proceso judicial, se lleva a cabo ese proceso, y si los hallan culpables va a pasar lo siguiente. Digamos que ellos los condenaron a 20 años de cárcel. Ellos están purgando sus 20 años. Digamos que ya llevaban 10, les faltaban 10.
Hacen esto de extorsionar, los capturan, se les imputa el nuevo delito de extorsión y digamos que por la extorsión les dan otros 20 años. Estoy especulando por encima. Pero entonces, hasta que ellos terminen de purgar sus 10 años de su primera condena, ahí sí van a entrar a purgar los otros 20 años que les dieron por ese nuevo delito que cometió en la cárcel. Y por eso, Doc, ahí se hace, ¿te acuerdas la famosa figura de acumulación de penas? Claro que sí. Pero bueno, Doc, yo creo, cuando a nosotros nos contrataron hace un año por este tipo que te digo, ¿sabes cuál era el miedo de ellos? No que los condenaran, porque lo que tú dices, estando en la cárcel los van a enviar a otra cárcel, pues si ya están en la de máxima seguridad, ¿a dónde los van a enviar? A Valledupar, de pronto por el hacinamiento. Pero ¿sabes de qué es lo que ellos buscan, Doc? Que no los vayan a trasladar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una organización, tienen un monopolio, son plumas ahí en la cárcel. O sea, ellos no es que vayan a llegar de traslado aquí a la picota y vayan a llegar a seguir haciendo lo mismo. No, porque ahí mandan otros. Exactamente. Entonces, al momento que los trasladan, aquí obviamente a nuestros clientes no los condenaron porque, pues imagínate, duró, la audiencia de control de las garantías duró 5 días, Doc, porque la fiscalía tenía elementos materiales de prueba, grabaciones de 2 horas y horas. O sea, nosotros somos buenos abogados, pero tampoco podemos hacer milagros. No hace magia. Entonces, el miedo de ellos no era que los imputaran, porque pues ellos finalmente ya están en la cárcel, lo que tú dices. Claro. Pero sí que les fueran a dañar la comodidad que tienen en estos momentos en las cárceles. Es verdad, Doc. Algo importante para agregar a lo que tú acabas de decir, Doc, también es lo que se conoce como sanciones administrativas, y esto se da al interior de la cárcel, y es cuando los mandan, no los dejan salir al patio después de un tiempo, no los dejan recibir visitas. Entonces también son como esas clases de sanciones que les dan por un tiempo, pero pues realmente a estas personas ya no les importa. Algo que quería explicar, Doc, de pronto para que las personas no les quede sin saber qué es eso de la acumulación de penas, como yo les daba el ejemplo ahorita, claro que sí. La persona ya iba purgando 10 años, lo condenaron por un nuevo delito, entonces después hasta que termine el primero empieza a purgar el segundo, pero se acumulan las penas, obviamente esto lo tiene que autorizar el juez de ejecución de penas, y cuando se acumulan lo que hacen es que estas dos condenas que tiene se unan y el purgue solamente una, Doc. Eso muchas veces se solicita, pues para evitar esto de que primero finalice, valga la redundancia, la primera, y ahí sí entre después a purgar la segunda, Doc. O sea, requisito previo a todo tiene que tener 2 condenas. Sí, claro, por tipos penales similares. Sí, o pueden ser diferentes como tal, pero es importante mirar eso de los tipos penales similares, en qué momento cometió la conducta punible, porque la acumulación de penas no se van a dar siempre que se pidan, tienen que cumplir unas ritualidades específicas. Doc, excelente. Sí, Doc, efectivamente. Doc, y ahora vamos a hablar de un caso muy importante. ¿Por qué? Porque está vinculado a la condena de 12 años del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Importante. ¿Y qué caso será, Doc? El caso efectivamente de en su momento el abogado Diego Cadena, Doc. Sí. También vinculado por los mismos tipos penales que el expresidente, fraude procesal y soborno en actuación penal, Doc. Aquí se nos dio un sentido del fallo mixto, justamente como lo estábamos hablando hace un rato. ¿Por qué? Porque el juzgado más bien lo condenó por 2 tipos penales, pero lo absolvió por una responsabilidad que también se le estaba acusando a Diego Cadena, Doc. Efectivamente lo condenaron por los 2 tipos penales y se puede estar enfrentando a una condena similar a la del expresidente Álvaro Uribe, que estamos hablando de 12 años de cárcel, Doc. Claro, Doc, importante. Nosotros hemos hablado en otros programas que hemos tratado el caso de Uribe y hablábamos mucho que Uribe era el determinador. Ya en este caso pertinente, entonces Diego Cadena es el autor directo, ¿cierto, Doc? Diego Cadena sería el autor directo y Álvaro Uribe Vélez sería el determinador, ya tal cual como lo refirió la juez Sandra Heredia en su momento, Doc. Presuntamente. Exactamente. Ay, discúlpame, no te interrumpo. Presuntamente. ¿Cuántos años? Como claro, ya queda él como autor directo y como tocabas de decir, el doctor Uribe queda como determinador. ¿Qué penas tendrían? ¿Serían las mismas? ¿Cambiaría? Doc, serían tal cual las mismas condenas. Estamos hablando de que por el fraude procesal se puede estar enfrentando de 6 a 12 años y por el soborno en la actuación penal se puede estar enfrentando de 6 a 12 años como pena privativa de la libertad. Ahora hay que ver efectivamente si, como al expresidente Álvaro Uribe, le van a dar pena privativa de la libertad en su domicilio o residencia, o si a Diego Cadena se la van a dar efectivamente en un centro carcelario, o igual como al expresidente Álvaro Uribe, Doc. Interesante eso, Doc, pero también pasó algo muy importante. Como ustedes saben, pues ahorita Álvaro Uribe apeló y no está ejecutoriada en firme la sentencia. O sea, cuando decimos que una sentencia no está ejecutoriada en firme es porque se apeló y no decidieron la defensa como
confirmar lo que el juez de primera instancia les dijo. O sea, se sigue manteniendo la presunción de inocencia. Exacto, pero la juez del caso de Uribe sí le dio, en este caso, esta detención domiciliaria de inmediato, que eso se supone que es pues muy extraño que pase. Y vemos ahora en el caso del abogado de Uribe que cuando solicitaron que a él también le dieran esta detención domiciliaria, el juez se negó, porque el juez dijo que efectivamente la persona, la regla general es que tiene que permanecer en libertad mientras que se lleva a cabo su proceso, Doc, hasta que haya una sentencia ejecutoria ahí en firme. Entonces es muy interesante ver cómo, por qué no operó para Uribe, pero sí operó para Diego Cadena. Doc, ¿qué piensas de esto? Doc, ¿sabes qué pasa? Que es un tema más político. O sea, sin mentirte, este es un tema muy político, que obviamente, como en el Estado colombiano nosotros somos, tenemos la división de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, obviamente se tiene que ver como esa autoridad. Sí, Doc, como que efectivamente, ¿por qué al expresidente no se va a condenar? No, claro, por ser tan mediático, Doc, tenía presión mediática, tenía presión política, tenía presión del Poder Ejecutivo, presuntamente, ¿no? Porque lo estoy diciendo yo. Pero efectivamente, Diego Cadena compareció al proceso, no tiene riesgo de fuga tampoco, y pues son situaciones similares, pero no son los mismos casos en concreto, Doc, ¿sí? Entonces, aparte, a Diego Cadena también lo absolvieron de un tipo penal porque no se demostró que efectivamente estuviera sobornando a uno de los testigos del proceso de hace muchos años por los cuales están vinculados hoy los dos, Doc. Importante, Doc. Y pues como dejamos claro al principio, como la defensa de Diego Cadena va a apelar, pues todavía se presume la inocencia y no podemos decir que él esté condenado como tal, Doc. Sí, efectivamente, su todavía tiene la defensa, seguramente el doctor Iván Cancino, quien es el apoderado de confianza en este momento, ya realizaría su recurso de apelación, Doc, y seguramente pues ya de aquí a mañana, cuando le dicten sentencia final, porque pues ahora ya sabemos que va a ser condenado y absuelto por otro tipo penal, pero aún no sabemos el tiempo por el cual va a ser privado de la libertad Diego Cadena, Doc. Me gustaría, ¿sabes qué? Doc, que habláramos, la vez pasada en el capítulo anterior hablamos de todo, pero no contextualizamos a qué hace referencia en los tipos penales de fraude en la actuación, de fraude procesal y soborno en la actuación penal, Doc. Muy importante, Doc. Explícanos en qué consisten estos tipos penales. Claro, Doc. El soborno en la actuación penal nos establece el artículo 444A de nuestro compendio normativo penal y nos establece que consiste en ofrecer o dar dádivas a testigos dentro de un proceso penal, obviamente para que se altere su resultado, para que se altere ese testimonio, a favor, en contra, pues obviamente con el ánimo de que no se vaya a continuar a cabalidad el debido proceso y que el juzgado efectivamente no tenga, o más bien que la fiscalía se vea como que se le entorpezca toda su teoría del caso, Doc. Entonces sí, la finalidad de este soborno sí era muy seguramente alterar el testimonio de estos dos tipos involucrados en los procesos, Doc. Ya referí que se pueden estar enfrentando a penas de 6 a 12 años. Y ahora hablemos efectivamente, Doc, del fraude procesal. Este consiste en inducir en error a una autoridad judicial mediante maniobras engañosas para obtener una decisión contraria a la ley, que sería lo consecuente efectivamente al soborno en la actuación penal, Doc. O sea, vienen vinculados los unos a los otros. No es que se cometan dos conductas diferentes, sino que ya con esa sola dádiva que yo le estoy ofreciendo al testigo para que me cambie el testimonio, obviamente ya estoy alterando con la finalidad de que el juzgado tome una decisión a favor o en contra del caso concreto, Doc. Claro, Doc. Es que lo que aquí se estaba jugando pues eran muchos temas muy importantes y como tú dices, esto es muy político. Uy, Doc, y esa misma presión es fuerte. Yo siento que también la va a sentir el Tribunal de Bogotá, que va a resolver ahorita en segunda instancia lo de Uribe, y también sería el que va a responder en segunda instancia cuando se apele lo de Diego Cadena. No, Doc, muchos pensarán que esto ya se termina aquí, tanto para el expresidente como para Diego Cadena, pero Doc, esto está empezando hasta ahora. O sea, tú sabes, tenemos conocimiento de que el tribunal efectivamente por lo menos durará 1 año en responder estas apelaciones. Exacto, por ejemplo la de Uribe puede que de pronto sí la respondan en 2 meses para que no prescriba, pero la de Diego Cadena, si no hay riesgo de prescripción, se van a tomar el tiempo que ellos consideren. No averigüe eso, no averigüe si eso ya está en riesgo de prescripción. Interesante saberlo, pero bueno, muy importante la noticia que nos diste el día de hoy. Sí, entonces ya saben, una condena mixta
o más bien una sentencia mixta, es cuando se condena a una persona, pero se absuelve de otros tipos penales que se le haya acusado previamente en sus etapas preliminares, Doc. Bueno, y con esto damos por terminado el capítulo de hoy, y yo creo que ya terminamos de hablar las 4 noticias. Claro, Doc, que sí, se fue volando el día hoy. Muy rápido. Y recuerden que somos JD Law News, donde las noticias no se explican con especulaciones, sino que se explican con leyes, Doc, para que lo tengan en cuenta. Muy cierto, Doc. También recuerden algo muy importante: nosotros somos abogados penalistas, por lo tanto, si ustedes necesitan que los representemos en un caso penal, contáctenos. Y recuerden, si ustedes quieren que les expropiemos o que más bien le hagamos la exportación de todo su análisis de cada una de las noticias que ustedes ven en el día a día, déjenlo en los comentarios y con gusto lo realizamos. Nos vemos en el siguiente capítulo de JD Law News. JD Law News.